Preguntas y respuestas con Vianey Fernández. Muy buenas noches, qué gusto que continúen aquí con nosotros en Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, en esta nueva emisión de Preguntas y Respuestas, este espacio que hacemos mitad ustedes, el auditorio, la ciudadanía, y mitad nosotros junto con los 66 diputados del Congreso de la Ciudad de México. ¿Por qué mitad y mitad? Se lo explico de nueva cuenta, porque ustedes pueden cuestionarlos, preguntarles, sugerirles, criticarles, y nosotros les hacemos llegar esos cuestionamientos y sugerencias a nuestros legisladores locales, los cuales pues van a contestar aquí en el estudio o bien a través de redes sociales. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe aquí en Ciudad TV 21.2 el diputado Temístocles Villanueva. Él es presidente de la Comisión de Derechos Humanos y perteneciente al grupo parlamentario de Morena. Diputado, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, Vianey, buenas noches, gracias a ti por la invitación. No, al contrario. Diputado, pues para empezar, son 66 caras nuevas, es una nueva etapa histórica y política en la Ciudad de México con este primer Congreso y la primera Constitución. Para empezar, ¿quién es Temístocles y por qué decidió pues dedicarse a la política e integrar esta primera legislatura del primer Congreso de la Ciudad de México? Claro, bueno, pues yo soy un joven, tengo 28 años, soy originario de la Ciudad de México, represento al Distrito Noveno, que está conformado por las colonias del norte de la Cuauhtémoc, la zona popular que abarca la colonia Guerrero, Tlatelolco, Atlampa, Valle Gómez, Buenavista, Morelos, Santa María la Ribera. Es una zona donde convive una población muy plural, de orígenes diversos, porque hay población originaria, inclusive tenemos la única colonia que es considerada como un barrio originario, que es San Simón Tolnáhuac, y tenemos otras colonias donde han migrado jóvenes en busca de oportunidades, como es Santa María la Ribera. Yo te diría que en este momento también, de la misma forma, el Congreso de la Ciudad de México está compuesto de una pluralidad enorme de diputados. En mi caso, comencé más bien como activista de la sociedad civil a los 16 años en la defensa de los derechos humanos, pero también de la libertad de expresión, de la democratización de los medios de comunicación. Yo estudié cinematografía, pero... ¿En la UNAM? No en la UNAM, en una escuela particular, en Arte 7, pero la vocación creo que es lo que nos llama a hacer política en favor del bienestar de nuestra comunidad. En mi caso, soy específicamente integrante de la comunidad LGBT, yo soy gay, y al mismo tiempo considero que no solamente tengo que representar a esa población, tengo que representar a todas las poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad, porque a final de cuentas fui electo por la mayoría de mi distrito. La Cuauhtémoc definitivamente es punta de lanza en el tema de diversidad sexual. Ahí se encuentran los dos barrios LGBTs más importantes de la Ciudad de México. No solo dos, yo te diría que ya en este momento son tres. Por un lado está la zona rosa, por otro lado está la colonia Condesa, pero también está la calle de República de Cuba y Callejón, está en el centro de la ciudad, por cierto, muy cerca del recinto legislativo. Y bueno, pues yo he encontrado que la política es la forma en la que podemos llevar todas las agendas que están pendientes, y en un Congreso pues aún más. La modificación de leyes, la propuesta de leyes nos da la oportunidad de que los derechos sean para todas y para todos. Aparte en el nombre lo trae Temístocles, que es uno de los grandes políticos de la antigua Grecia, ¿no? Entonces supongo que ahí también hay un gran peso. Pues sí, dicen que a veces el nombre define, ¿no? Así es. Diputado, ¿cuál es el principal reto? Hay mucha expectativa de esta primera legislatura, del primer Congreso. ¿Cuál pues el mayor reto para ustedes, los 66 diputados integrantes de esta primera legislatura?
Pues mira, en primer lugar, no solamente cambió de nombre la institución de Asamblea Legislativa al Congreso de la Ciudad de México. Es una transición porque éramos antes un órgano parlamentario y somos el día de hoy un poder legislativo, y no es lo mismo. El día de hoy tenemos autonomía y somos el equilibrio en la Ciudad de México frente al Ejecutivo, ¿no? Nosotros emanamos de Morena y la próxima jefa de gobierno también será de Morena, pero eso no quiere decir que vamos a respetar la autonomía del Congreso de la Ciudad. Creo que eso es un tema bien importante que tiene que estar presente en el debate los próximos 3 años. Al mismo tiempo, pues el Congreso tiene una encomienda constitucional, que es la elaboración de las leyes secundarias, la armonización de las que ya existen. Estamos llamados a que finalmente el Congreso de la Ciudad de México sea un parlamento abierto y no solamente de eslogan, sino que realmente demos oportunidad a la ciudadanía de opinar sobre las iniciativas, de llevar iniciativas ciudadanas al Pleno del Congreso, y creo que tenemos que analizar otras formas de participación ciudadana dentro del Congreso de la Ciudad. Hay ciudades en el mundo que permiten que los ciudadanos participen en las sesiones, en la plenaria, a través de curules ciudadanas. Creo que tenemos que empezar a dirigir el debate también hacia ese punto. Por otro lado, pues la conformación mayoritariamente está de diputados de Morena. Y creo que eso responde también al discurso que nosotros manejamos en contra de la corrupción y en favor de la austeridad. Entonces tiene que ser un Congreso austero. Tenemos que disminuir significativamente el costo del organismo legislativo del Congreso de la Ciudad, que actualmente es uno de los más caros del mundo en razón de habitante y de diputado. Yo también creo que al mismo tiempo tenemos que buscar la eficiencia del trabajo del trabajo y del gobierno, porque la austeridad no quiere decir que va a ser un Congreso deficiente. Una cosa es que busquemos la austeridad y otra cosa es que también busquemos que sea un Congreso que logre avanzar de manera profesional, con técnicos, con la preparación necesaria y con el análisis necesario en cada una de las reformas que daremos cuenta. Así es. Diputado, también tienen el gran reto de aprobar aproximadamente 150 leyes, lo que vendría siendo una ley por semana. Así es. ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo se van a organizar? Y realmente hay un compromiso por parte de los 66 legisladores de terminar esta reglamentación de las leyes secundarias a tiempo. Sí, mira, yo creo que es un poco exagerada la forma en la que los diputados constituyentes nos determinaron fechas. Creo que el segundo periodo ordinario tendremos que modificar los transitorios para que tengamos mayor oportunidad de discutir las leyes, porque entendemos que hay una urgencia, pero esa urgencia no debe de quitar el debate. El debate es importante. La perfectibilidad de las leyes es necesaria y no debemos de permitir que nos gane la urgencia de publicar las leyes como nos lo mandata la Constitución, en las fechas que nos mandata la Constitución. Es decir, perdón la interrupción, es decir que en la bancada de Morena estarían pensando en ampliar estos plazos ya definidos en la Constitución de la Ciudad de México. Es una opinión mía, lo hemos platicado un poco en el grupo parlamentario algunos diputados. No podemos hacerlo en este primer periodo ordinario y por eso es que no está en nuestra agenda legislativa del primer periodo ordinario, porque la Constitución se puede modificar hasta el segundo periodo ordinario, no en este. También creo que pues las comisiones tienen que buscar reunirse la cantidad de veces necesarias para que los dictámenes salgan lo más pronto posible y entonces lleguen al Pleno del Congreso las discusiones pronto y podamos analizar los dictámenes. Creo que eso es un tema clave, ¿no? Que no nos atoremos en las comisiones para lograr cumplir los plazos que establece la Constitución. Muy bien. Diputado, hace unos momentos hablaba que ustedes con esta nueva conformación del Congreso de la Ciudad de México han identificado dos clamores, el combate a la corrupción y también la austeridad. Aquí en Ciudad TV nos dimos a la tarea de salir a las calles para preguntarle a los ciudadanos qué esperan de ustedes, los 66 diputados de esta primera legislatura. Muy bien. ¿Podemos verlo? Por favor. Vamos a ver esta vez. Pues por el momento no estaba enterado.
no había escuchado hasta ahorita que ustedes me lo están comentando. Sí sabía que iba a haber, pero no sé si esté en función. No sabía. Que cumplan lo que prometieron, que se pongan a trabajar, nada más. Pues sinceramente más honradez y que cumplan con su trabajo, la verdad, porque el pueblo ya estamos cansados de tantos abusos que cometen. Hoy que no abandonaran nuestra ciudad nada más, en cuestión de pues agua y seguridad. Que representen bien a nuestro pueblo, a nuestra sociedad, y que todas las decisiones que vayan a tomar para el futuro pues sean para el bien de México. Que apliquen las leyes, que sean más justas, pero que sean parejas, o sea, no solamente por cuestiones de poder o demás, y que se le dieran un trato más igualitario a las mujeres y a los niños. Sería como que lo más relevante que urgiría en esta ciudad, sobre todo, y también reglamentos viales, porque esos sí están para llorar. Les pediría que pudieran tomar decisiones tomando en cuenta a la ciudadanía y que puedan ser una oposición verdadera, no como en el sexenio de Peña Nieto, que a todo le dijeron sí, a todas las reformas que él impuso. Que apoyen más a los estudiantes, ¿no? Que en vez de aumentar los gastos y todo eso, los disminuyan, tanto estudiantes como personas adultas. O a la gente de la calle que por lo menos la apoyen. Por ejemplo, ahorita que se viene temporada de frío, hay mucha gente en la calle y nadie le interesa. Bueno, ahí lo tiene, diputado. ¿Qué decir ante estas demandas ciudadanas? Bueno, creo que hay tres temas que se repitieron, ¿no? El primero de ellos es la cercanía con la ciudadanía, es decir, con sus representados. El segundo tema es la no corrupción, el combate a la corrupción. Y el tercer tema que me pareció bien interesante escucharlo de un joven es el tema de la igualdad. Estamos en una ciudad que desde hace mucho tiempo ha buscado las libertades, pero que no ha conseguido en todos los temas igualdad sustantiva. Creo que justo nosotros estamos llamados a que las leyes secundarias logren la igualdad sustantiva. Me parece que la cercanía con la ciudadanía tiene que ver pues con que cumplamos justo con nuestros compromisos de campaña, con que volvamos a nuestros territorios, que los módulos famosos de gestión y atención ciudadana no sean unas oficinas donde nunca se pare el diputado. Tenemos que estar ahí, tenemos que volver a los recorridos a nuestras colonias, tenemos que consultar cada uno de los temas que llevemos al Congreso. Me parece que ese tema es básico. Y bueno, pues por supuesto que la honradez, la austeridad son parte de las banderas de lo que en Morena consideramos la cuarta transformación de México, y por supuesto la Ciudad de México va a ser parte de esa cuarta transformación. ¿Cómo recuperar la confianza de la ciudadanía? Pues yo creo que trabajando. Mira, los diputados desgraciadamente en las últimas legislaturas no trabajaron, y prueba de ello es que perdieron sus distritos en la mayoría de los que habían ganado en zonas donde todavía gobernaban otras fuerzas políticas. Me parece que los ciudadanos no se imaginan la ardua labor que tiene un legislador verdaderamente comprometido. Cuando uno está comprometido, el día empieza muy temprano y acaba muy tarde. Y consiste en trabajar con el equipo técnico, presentar iniciativas, analizar las que se están presentando, estar durante las comisiones discutiendo lo que uno realmente cree que va a beneficiar en mayor medida a la ciudadanía, y por supuesto pues estar en territorio gestionando lo que la gente necesita. Muy bien, y parte de ese trabajo ya va a comenzar justo con la conformación ya de las comisiones. Así es. Usted va a presidir la de Derechos Humanos. Gracias por continuar con nosotros en Preguntas y Respuestas, este espacio que hacemos mitad ustedes los ciudadanos y mitad nosotros con los 66 legisladores del Congreso de la Ciudad de México, porque en este espacio podrán preguntarles, sugerirles, cuestionarles acerca de todo lo relacionado con el ámbito legislativo. Bueno, el día de hoy está con nosotros y le agradecemos muchísimo que esté aquí en el estudio el diputado Temístocles Villanueva. Él es presidente ya de la Comisión de Derechos Humanos y también integrante del grupo parlamentario de Morena. Diputado, pues hablábamos justo de esta nueva Carta Magna, ¿no? Fuera del aire decíamos que, como vimos en el sondeo, muy poca gente, muy pocos capitalinos saben que tienen una nueva Constitución de la Ciudad de México. Desde la Comisión de Derechos Humanos, ¿cuál va a ser su principal objetivo
objetivo respecto a esta primera Constitución? Mira, tenemos objetivos que tienen que ver con la visión que en particular en Morena tenemos sobre los derechos humanos. Hay 3 principios que nosotros creemos que se deben de cumplir en el tema de los derechos humanos. El primero de ellos es la accesibilidad, es decir, que todos los ciudadanos podamos acceder a esos derechos. El segundo principio importante es la exigibilidad, es decir, que exijamos que se cumplan si no se están cumpliendo. Y el tercer principio es la justiciabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando fuimos víctimas de una violación de derechos humanos podamos procesarlo a través de la justicia. Son 3 principios claves que en todas las legislaciones secundarias que aprobemos debemos de buscar que se cumplan. Y también estamos obligados por la Constitución a sacar 3 leyes que tienen que ver con derechos humanos. La primera de ellas es la Ley Constitucional de Derechos Humanos, que va a permitir que este capítulo de la Constitución que habla sobre los derechos sea aplicable. La tercera ley que tenemos que discutir y dictaminar es la ley del Sistema Integral de Derechos Humanos, que este es una nueva forma de comprender las políticas públicas en nuestra ciudad. Y el tercero de ellos es la ley que va a regir a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que actualmente todavía lleva el nombre de Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, y que ha cumplido una labor clave en la ciudad. Apenas cumplió 25 años, estamos todavía festejándolos, los cumplió el pasado domingo, y me parece que la actual presidenta va a ser importante en todo el trabajo legislativo que vamos a empezar a generar. La Comisión de Derechos Humanos debe ser transversal. Creemos que el tema de derechos humanos no es un tema aparte, es un tema que a todos nos debe importar y que debe de estar implícito en cada una de las discusiones, en cada una de las comisiones. Por eso tenemos una labor muy ardua desde esa comisión. Otro tema del cual yo quisiera hablar es la necesidad de que sea interseccional las poblaciones que la Constitución considera como de atención prioritaria. ¿Quiénes son estas poblaciones? Antes se les conocía como poblaciones en situación de vulnerabilidad. Son los jóvenes, son las madres solteras, son las personas que viven con alguna discapacidad, son las personas de la diversidad sexual, y no tienen que atenderse como poblaciones aisladas, porque una persona puede tener no solo una característica de vulnerabilidad o de atención prioritaria, puede tener más, puede ser de origen indígena y al mismo tiempo puede ser una mujer y lesbiana y madre soltera. Claro. Entonces, todo este nuevo paradigma debe comprender la interseccionalidad de la discriminación, y entonces la atención prioritaria debe considerar a todas estas poblaciones clave. Muy bien. Y hablando justo del trabajo que ya comenzó a hacer, porque cuando realmente los diputados comienzan a trabajar, también hay que reconocerlo y destacarlo. El diputado Temístocles ya presentó una iniciativa de ley en contra de estas terapias de conversión para la comunidad LGBTI. Cuéntenos de qué se trata. Pues mira, es un tema que lamentablemente existe. Las terapias de conversión se les llama de manera formal ECOSIG. Con esas siglas se les determina, quieren decir esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género. Como si fuera una enfermedad. Como si fuera una enfermedad y como si se pudiera cambiar la orientación sexual y la identidad de género de una persona. Más allá del tema de los derechos de todas las personas, este es un fraude porque no hay bases científicas que demuestren que eso es posible modificar en una persona. Pero lo que más nos preocupa es que quienes son víctimas de estas terapias son principalmente las personas menores de edad, obligadas por algún familiar, por alguna autoridad eclesiástica, en algunos casos por autoridades escolares, y no son otra cosa sino torturas. Por eso la iniciativa que presentamos la semana pasada, que presenté yo a título personal, propone la modificación del Código Penal en el capítulo que se refiere a tortura, para que sea considerada una forma de tortura y tenga una pena de entre 1 y 2 años de prisión. Es un tema que todos deberíamos de comprender de manera muy simple. Existe controversia, algunas personas en las redes sociales comentan, pero ¿por qué le vas a prohibir a una persona que decida cambiar de orientación sexual? Bueno, sería igual de absurdo que una persona heterosexual se sometiera a una terapia para volverse homosexual. Claro.
es equiparable a exactamente lo mismo. Y también es importante que se comprenda que hay personas que han hecho uso de su cédula profesional como profesionales de la salud para impartir este tipo de terapias, a pesar de que no existe ningún argumento científico que lo sustente. Esta es una campaña que iniciamos como partido desde el Congreso de la Ciudad de México, pero que justo el día de mañana en el Senado de la República presentaremos una iniciativa para modificar la Ley General de Salud y que todo el profesional de la salud que ejerce este tipo de terapias pierda su cédula profesional. Pero el tema local es importante porque nos da la posibilidad de juzgar penalmente a una persona que obligue a otra o que imparte este tipo de terapias. Es tanto quien obliga como el que imparte, quienes podrían ser penados. Y principalmente la pena pues es para quien obliga a un menor de edad, que no tiene capacidad de decisión. Así sea su padre. Así sea su padre o su madre o su abuelo o su abuela. ¿Tienen ustedes identificadas cuántas de estas organizaciones están ejerciendo este tipo de, o están ofreciendo este tipo de terapias de conversión en la ciudad? Es un tema irregular y que en muchas ocasiones está en la clandestinidad, no hay un padrón que nos indique qué cantidad de organizaciones lo imparten, pero son organizaciones que en algunos casos tienen cercanía con alguna religión, que en algunos casos tienen cercanía con organizaciones que han ido históricamente en contra de los derechos humanos, de los derechos de la comunidad LGBT y del derecho a decidir de las mujeres. En muchos casos también se disfrazan como organizaciones que dan este tipo de cursos de coaching y así se anuncian, pero en realidad son terapias de conversión. Si lo vemos con un conductor de alguna televisora, ¿no? Por ahí que se sometió a este tipo de... Hay personas que por decisión propia deciden tomarlo, pero eso es distinto, ¿no? Aquí lo que estamos juzgando es a las personas que obligan a menores de edad a someterse a este tipo de terapias, porque está demostrado que el daño psicológico que se genera en una persona es inmenso. En muchos estados de Estados Unidos, en la ciudad de Madrid, están prohibidas este tipo de terapias porque en muchos casos las víctimas se acaban provocando un suicidio, porque no revierten, no modifican su orientación sexual ni su identidad de género y al mismo tiempo siguen siendo señalados por sus familiares. O incluso que podrían crear hasta un sentimiento de culpa que originalmente Bueno, te voy a decir una cosa bien importante que nos ha dado la posibilidad de presentar esta iniciativa. La Constitución de la Ciudad de México reconoce dos nuevos derechos importantes, que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la autodeterminación. Y estas terapias contravienen esos dos derechos, porque no puedes tú autodefinir tu personalidad si te están sometiendo a una terapia y tampoco tienes derecho a la autodeterminación si alguien más de manera obligada te quiere infligir este tipo de conversiones. Claro, nos come el tiempo, pero esta iniciativa que presentó en el Pleno se turnó a comisiones. ¿Cómo va a ser la ruta? Se turnó a Comisiones Unidas, a la Comisión de Procuración de Justicia, junto con la Comisión de Igualdad de Género y la Comisión de Derechos Humanos. Yo estoy seguro que en este mismo periodo ordinario podremos tanto dictaminar como aprobar en el Pleno la iniciativa. Muy bien. Diputado, un gusto que haya estado con nosotros. La idea es que este es su espacio, que conforme van a ir presentando las iniciativas, pues se genere aquí el debate y si gusta, pues dejar algún contacto para que los ciudadanos se comuniquen con usted. Excelente. Yo estoy dispuesto a mantenerme en contacto con la ciudadanía. Mi cuenta de Twitter es @temistoclesvr y mi cuenta de Facebook es exactamente la misma, temistoclesvr. Desde ahí, con todo gusto, yo les respondo con mensajes directos. Gracias. Muy bien. Diputado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que estés bien, hasta luego.